La cárcel no debe ser fácil, pero cuando los delincuentes oyen los nombres de estas prisiones, eligen gustosamente la pena de muerte. Una cadena perpetua en una de ellas es un destino peor que la muerte. Espero que no te estés comiendo el almuerzo con este vídeo, porque en estas cárceles ocurren horrores indescriptibles. Así que hoy te llevaré a las cárceles más duras del mundo, donde el 20% de los reclusos acaban muertos, que es la única forma en la que habrían podido salir. Black Dolphin, oficialmente conocida como la colonia penal número 6 y más popularmente como la prisión del Delfín Negro, es una prisión de alta seguridad situada en Orenburg, Oblast, Rusia, cerca de su frontera con Kazajstán. El nombre no oficial de Delfín Negro procede de una escultura hecha por los reclusos en la entrada principal de la prisión que representa un delfín negro. Su remota ubicación y sus condiciones inhumanas también le han valido el título de Alcatraz de Rusia. El Delfín Negro se fundó en 1945 como prisión para condenados a trabajos forzados de por vida, pero en 1773 se renovó y transformó tras la represión de la rebelión de Pugachev. Se convirtió en una instalación dedicada a la deportación y confinamiento de ladrones. Fue una de las prisiones más antiguas de Rusia y una de las primeras de la región de Oremburgo en albergar reclusos condenados a cadena perpetua. La prisión del Delfín Negro alberga a unos 700 de los delincuentes más peligrosos de Rusia, entre ellos condenados por pederastia, asesinato, terrorismo, violación, canibalismo y asesinatos en serie. Estos 700 reclusos son responsables de la muerte de 3.500 personas, lo que supone 5 asesinatos por recluso. Todos los reclusos del Delfín Negro cumplen cadena perpetua. La rutina diaria de los reclusos es estricta y disciplinada, con vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana. Se les despierta a las 6 de la mañana y durante 6 horas no pueden sentarse ni descansar en sus camas. Comen sopa y pan en sus celdas durante todas las comidas del día. Durante 22 horas al día, permanecen aislados en sus celdas de 50 pies cuadrados sin ventanas, alejados de todo contacto social. Si el preso se ha ganado la confianza de los guardias, se le permite trabajar. Las tareas pueden incluir hacer muebles, trabajar en la panadería, en el taller de costura, en la lavandería, etc. Durante 90 minutos al día, estos reclusos son llevados a tomar un poco de aire fresco o a hacer ejercicio básicamente, una versión ligeramente más grande de la celda en la que estaban. No hay césped, ni siquiera falso. Es otra zona vigilada donde pueden pasear. Durante el tiempo que los reclusos salen a hacer ejercicio, los guardias comprueban diariamente sus celdas en busca de artículos de contrabando. Los guardias hacen rondas cada 15 minutos para garantizar el cumplimiento de las normas y la vigilancia. Las celdas de los reclusos se encuentran detrás de un conjunto de 3 puertas de acero. Los reclusos son esposados y sacados al exterior, donde el funcionario de prisiones les venda los ojos. También se les hace caminar inclinándose hacia adelante mientras el guardia les sujeta las manos esposadas a la espalda. A veces también habrá un perro de la prisión acompañando al recluso peligrosamente cerca con una correa corta. Este método de escolta, aunque se considera duro, impide que el recluso conozca la disposición de la prisión, ataque a los guardias o intente fugarse. Puede parecer excesivamente humillante, pero no hay que olvidar lo que estas personas hicieron para estar aquí, con ese fin. Cada puerta de la celda tiene una descripción de los crímenes de los reclusos. Cualquier simpatía que los guardias puedan sentir desaparece inmediatamente. Junto con la escolta humillante, la violencia es una parte diaria de la vida en el Delfín Negro. Entre otras cosas, los guardias propinan palizas y aplican diversas formas de tortura, como descargas eléctricas y música heavy metal, a todo volumen. Las palizas son tan despiadadas y brutales que un recluso, Roman Sarishev, murió a manos de los guardias, apenas 3 horas después de llegar a la prisión. Roman formaba parte de un ritual muy común llamado ingesta, que está diseñado para asustar y humillar a los recién llegados. En 2019 se ha informado de que 2.700 presos han muerto bajo custodia. Excluyendo los casos de enfermedades, los reclusos están aislados unos de otros, por lo que la única manera de que los presos reciban algo es a través del guardia, incluso si eso es una paliza o una muerte en sí. Y estos son solo los casos denunciados. Después de todo, el personal penitenciario no se delataría a sí mismo al respecto. Los funcionarios de prisiones están obligados a llevar cámaras corporales, pero siempre dejan de funcionar cuando un preso acaba apaleado o muerto, incluso en el caso de Roman. Llevo aquí 17 años y nunca he oído a nadie decir que no se arrepiente. Incluso la geografía es en sí misma una medida de seguridad.
La zona remota, junto con temperaturas que caen por debajo de los 40 grados en invierno, recursos naturales limitados y guardias armados haciendo rondas cada 15 minutos, hacen que sea absolutamente imposible escapar de este lugar. Nadie ha escapado jamás del Delfín Negro y, sobre todo, la única forma segura de salir es en un ataúd. Prisión Estatal de San Quentin. La prisión de San Quintín es un centro penitenciario de máxima seguridad para hombres situado en San Quintín, California. La prisión data de 1854, por lo que es la más antigua del estado y la única en la que se llevan a cabo ejecuciones. La prisión está equipada con cámaras de gas, pero desde 1996 las ejecuciones se llevan a cabo mediante inyecciones letales. La prisión estatal de San Quintín tiene un historial de violencia, sobre todo durante las décadas de 1980 y 1990, en las que las medidas disciplinarias habituales incluían azotes, palizas, reclusión en régimen de aislamiento, cadenas y duchas. El encadenamiento era el método de castigo preferido porque reducía el coste de la vigilancia de los presos, ya que encadenaban a 5 presos y les obligaban a comer, dormir y trabajar juntos. Pero un paso en falso podía poner en peligro a todo el grupo. Los baños de ducha eran una forma de castigo en la que los reclusos eran desnudados, atados a una escalera y rociados con una manguera de agua a alta presión en la cara, el pecho y los genitales con un chorro de agua fría a alta presión, lo que a menudo era precursor del ahogamiento simulado. En la prisión se ha derramado mucha sangre, ya sea por motines o por muertes de presos. En 1971 se produjo un motín mortal en la prisión de San Quintín, en el que participó un grupo de reclusos negros conocidos como los 6 de San Quintín. Los reclusos supervivientes se enfrentaron a continuos abusos por parte del alcaide. En 1973 estalló otro motín en San Quintín, debido a las condiciones inhumanas y al trato brutal que recibían los reclusos. Duró horas y dejó a varios reclusos heridos antes de ser detenido por los funcionarios de la prisión. En 2015 estalló un motín tras el apuñalamiento de Hugo Pinel, uno de los 6 de San Quintín. Alrededor de 70 presos participaron en una reyerta de 20 minutos que envió a 11 reclusos al hospital. Un total de 29 reclusos resultaron heridos, pero ningún funcionario sufrió lesiones. El motín fue reprimido utilizando gas pimienta y fuerza no letal. La vida de los reclusos en las prisiones está muy estructurada, con comidas, trabajo y otras actividades a horas fijas. Aunque está diseñada para 3.100 reclusos, la población ha superado con creces esa cifra. En 2022, la prisión estaba encarcelando a personas al 105%, 3.239 reclusos, de su capacidad de diseño. En algunas unidades, 2 personas comparten celdas de unos 4 por 8 o 9 pies, con literas y un retrete, algo parecido a vivir en un pequeño cuarto de baño con un compañero de piso. Cualquier violación de la estructura y las normas puede dar lugar a medidas disciplinarias. Debido al hacinamiento en la prisión, hay problemas higiénicos y sanitarios. Siempre hay tensión entre los reclusos, especialmente por motivos de raza. En febrero de 2006, algunas agresiones por motivos raciales causaron heridas a 100 reclusos. La población reclusa también está dividida en varias bandas, como la mafia mexicana, la hermandad bárbara, la familia nuestra, etc. Es la supervivencia del más fuerte entre los reclusos. Los internos más fuertes se aprovechan de los más débiles. Para tener una vida fácil en San Quintín hay que formar vínculos fuertes con cualquiera de las bandas. De lo contrario, no se sobrevive mucho tiempo. Permiten a los reclusos participar en actividades recreativas con otros reclusos, como hacer footing, jugar al baloncesto, etc. Durante este tiempo, los reclusos también se adhirieron a la segregación racial que han hecho cumplir entre ellos estrictamente. ¿Tienen todas las razas zonas diferentes? Recluso. 1. Sí. Es como el área de los negros por allá, el área de los norteños por allá, el área de los blancos por aquí y el área de los indios por allá. ¿Y por qué? Recluso. 2. Porque no queremos programar su. Recluso. 1. Línea clara. Recluso. 2. Bastante. Si poder blanco ya sabes. Yo no programo con ellos. La prisión ha mejorado sus condiciones teniendo en cuenta las demandas de los presos y los motines. El Estado se centra ahora en transformar San Quintín, la prisión de máxima seguridad, en San Quintín, el centro de rehabilitación. La transformación se inspira en las prisiones de Noruega, donde los funcionarios actúan más como trabajadores sociales. Queremos preparar mejor a los residentes para que tengan éxito cuando salgan y reducir, este es el punto clave, y reducir la posibilidad de que cometan otros delitos. La prisión ofrece muchos programas educativos y vocacionales, pero estos programas tienen una lista de espera muy larga.
tendrás suerte si te dan la oportunidad. El objetivo es ofrecer una experiencia más humana a los reclusos, rehabilitarlos y proporcionarles las herramientas que necesitarán para que cuando salgan de la prisión puedan romper el ciclo de la delincuencia. Intentamos aprender nuevas habilidades para tener una segunda oportunidad. Prisión de Rikers Island. Rikers Island es una isla de 413 acres, situada en el East River, en el Bronx, que alberga la mayor cárcel de Nueva York. Es la mayor institución correccional y mental. El nombre procede de un antiguo propietario del terreno, llamado Abraham Riken, que lo compró en 1664. En la actualidad, la isla está gestionada por el Departamento Correccional de Nueva York, con una plantilla de 9.000 funcionarios civiles y otros 1.500 civiles, y más de 5.000 reclusos. La mayoría de los reclusos están en libertad bajo fianza o en prisión preventiva. El resto son delincuentes convictos que cumplen condenas cortas. Desde su creación, Rikers Island ha estado marcada por una nube de fatalidad y desesperación. La brutalidad de los guardias de la prisión y las condiciones de vida inhumanas hacen que sea una experiencia física y mentalmente agotadora para cualquier persona. ¿Qué palabras utilizaría para describir el infierno de Rikers Island? Simple y llanamente, el infierno. Una de las 8 cárceles de Rikers Island está reservada para el ingreso de reclusos. Se supone que la gente debe estar allí 24 horas antes de ser trasladada a celdas o dormitorios, pero en realidad muchos son retenidos durante semanas enteras. Múltiples reclusos se hacinan en esta pequeña e inmunda celda, donde hay heces en las paredes e inodoros que no funcionan. Múltiples reclusos han informado de que no hay comida, ni duchas, ni agua, ni llamadas telefónicas. Los guardias de la prisión no se preocupan por ninguna de las necesidades de los reclusos, sino que los intimidan golpeando las celdas al azar o rociándolas con gas lacrimógeno, o incluso negando la atención médica necesaria a los reclusos con problemas de salud como asma o diabetes. También proliferan las palizas a reclusos. En un incidente, un recluso recibió tal paliza que tuvo que ser hospitalizado y quedó paralítico. La violencia forma parte de la vida cotidiana de los reclusos de Rikers Island. La grave falta de funcionarios de prisiones también puede influir, ya que había varias unidades sin supervisión. Casi todos los reclusos de esas unidades disponían de armas de autodefensa de uso cotidiano, como navajas. Estos reclusos solo contaban con ellos mismos para protegerse de otros reclusos peligrosos y de la violencia de las bandas, ya que más de 7.000 funcionarios no acuden a trabajar. El contrabando también se intercambiaba desenfrenadamente entre reclusos sin que nadie los controlara ni registrara sus celdas. Varias medidas de reforma de la prisión han contribuido a reducir el número de apuñalamientos anuales de 1.000 a 70, pero eso no resuelve el problema general. ¿Quién dirigía el lugar? Los reclusos dirigen las instalaciones, incluso en las otras 8 cárceles del centro. La situación no era mejor. Las condiciones de vida eran como si hubieran dejado que esta gente se pudriera. Múltiples reclusos se hacinan en pequeñas celdas con retretes inoperativos. Se les obliga a defecar dentro de bolsas de plástico y a turnarse para dormir en el suelo absolutamente mugriento. Se les deja enjaulados en duchas con la ropa sucia y sin nada con lo que cambiarse. Hay charcos de orina al azar, e imagínate el olor. Las instalaciones higiénicas estaban en tal estado que se te caía la comida solo de pensarlo. Créeme, tuve que verlo. Tampoco era fácil para los funcionarios de prisiones que iban a trabajar. Puedes estar caminando durante tu recorrido y de repente te tiran orina o heces. Los funcionarios de prisiones que hacían su trabajo también sufrían a manos de los reclusos debido al grave hacinamiento de la prisión. No había suficiente personal para mantener la ley y el orden. Casi todos tenían armas, cuchillos u objetos punzantes. Los oficiales eran agredidos a diario. Puede ir desde una nariz rota a una cuenca ocular rota, huesos rotos, costillas rotas. No hay límite para lo que estos reclusos te harían. Un gran porcentaje de reclusos también recurren a las drogas y al suicidio, debido a las condiciones que les rodean. En 2021, 15 reclusos murieron en Rikers, o poco después de abandonarlo. Las causas de muerte incluyeron suicidio, sobredosis y negligencia médica. En 2022, 16 personas murieron por las mismas causas, y recientemente murió otra persona en Rikers Island. El hecho de que la mayoría de estos reclusos estén en Rikers a la espera de juicio solo hace que todo sea más horrible. Estas personas ni siquiera han sido condenadas, pero están siendo tratadas peor. El sistema implementado aquí realmente ha fallado a todos los implicados, los reclusos y los funcionarios. Prisión de la Sante.
La cárcel de la Santé es una prisión de máxima seguridad gestionada por el Servicio Penitenciario francés. Está situada al este del distrito de Montparnasse, en el sur de París, Francia. La prisión de la Santé es conocida por ser uno de los mejores centros penitenciarios de Francia, ya que cuenta con secciones separadas para reclusos VIP y de máxima seguridad. Es uno de los 3 principales centros penitenciarios, junto con Fleury-Mérogis y Fresnes, situados estratégicamente en los suburbios del sur. La prisión se construyó en 1867 y se consideraba un centro penitenciario modelo. También fue escenario de muchas ejecuciones públicas, la primera en 1909 y la última en 1940, tras lo cual se pasó a las ejecuciones en el interior de la prisión. Tras la liberación de Francia, la mayoría de los delincuentes comunes fueron ejecutados en el patio de la prisión. La última condena a muerte por guillotina en la prisión de la Santé fue en 1972, después de lo cual la guillotina fue almacenada en el sótano de un centro nacional en la prisión de Fresnes, como una reliquia de la historia. La prisión tiene capacidad para 1.400 presos divididos en 14 divisiones. La Santé también ha gozado de popularidad por sí, una prisión de alto perfil debido a los numerosos VIP, presos muy importantes, que son recibidos como huéspedes. Hasta el año 2000, los reclusos estaban segregados racialmente en diferentes bloques. Había un bloque para Europa Occidental, África Negra y resto del mundo. La antigua médico jefe de la prisión de la Santé escribió y publicó un libro en el que relata lo que vio en sus 7 años de servicio. El libro detalla y expone todas las horribles e inhumanas condiciones a las que se enfrentaban los reclusos en la prisión. A pesar de que la capacidad máxima de la prisión era de 1.400 reclusos, la cárcel superó su capacidad acogiendo a 2.300 reclusos, lo que provocó el hacinamiento. La violencia y la falta de higiene iban de la mano, ya que los reclusos no disponían de instalaciones para mantenerse limpios y mantener una buena higiene. Además, los reclusos estaban hacinados en celdas pequeñas y solo podían ducharse 2 veces por semana, lo que provocó un brote de infecciones cutáneas y otras enfermedades comunes. Las malas condiciones higiénicas generales también provocaron una plaga de ratas y cucarachas. Los reclusos intentaban mantenerlas a raya, metiendo la ropa en las grietas de las paredes. Los presos sufrían violencia, comida asquerosa y palizas de los guardias. Luego viene la violencia. El entorno física y emocionalmente agotador hace que haya tensión entre los reclusos. Los reclusos que se afilian a una banda dentro de la prisión están en y, luego, los reclusos que no lo hacen. Los reclusos más fuertes también obligaban a los más débiles a una especie de esclavitud. El rap también estaba muy extendido entre reclusos y guardias. El más fuerte hacía lo que quería, ya fuera guardia o preso. Es habitual ver peleas con cuchillos entre bandas. La prisión se describe como una ciudad dentro de otra ciudad, con sus propias reglas y una moral regida por la violencia y la ilógica. En la cárcel de la Santé, cerca de 1/3 de los reclusos son adictos a alguna droga, desde cocaína hasta brebajes de ingredientes extraños, como agua en la que se han hervido pilas. Los guardias se encargan sobre todo del contrabando de las drogas para distribuirlas después a los reclusos. Debido al ambiente que les rodea, la depresión y el suicidio también son frecuentes. Algunos presos optan por beber limpiador de desagües o veneno para ratas para acabar con su sufrimiento. Algunos incluso recurren a la automutilación. En 1999, 124 reclusos se suicidaron, uno de los índices más altos entre las prisiones europeas. Hubo 953 huelgas de hambre que duraron al menos 7 días y 278 agresiones de reclusos a guardias. Cuando la doctora Véronique Vasseur sacó a la luz su denuncia, hubo muchas reacciones en contra, ya que Francia se enorgullecía de ser un país humanitario, pero el gobierno se dio cuenta de las instalaciones y de sus condiciones. De 2014 a 2019 estuvo cerrado por reformas y reabrió con varias mejoras. Proporcionaron 800 celdas reformadas, con duchas, aseos, etc. La mitad de las celdas se reservarán para ocupantes individuales, mientras que la otra mitad serán compartidas. También incluyeron espacio para programas educativos y de formación profesional. Hay un centro médico y un pabellón psiquiátrico mejor equipados. La prisión ha instalado un mejor sistema de ventilación, fontanería del sistema eléctrico y un mejor sistema de vigilancia para prevenir la violencia y aumentar la seguridad. Prisión de Diyarbakir. La prisión de Diyarbakir se encuentra en Diyarbakir, al sureste de Turquía. Está clasificada como prisión de tipo E.
Se trata de prisiones de seguridad media en las que los reclusos gozan de más libertad que los de las prisiones cerradas, pero menos que los de las prisiones abiertas. Después de septiembre de 1980, el control del centro pasó a manos de la administración militar y se convirtió en una prisión militar sujeta a la ley marcial. El periodo posterior al golpe militar de 1980 fue un periodo oscuro para Turquía. Los generales abolieron el parlamento, la constitución, los partidos políticos, los sindicatos y todas las demás organizaciones. Durante este periodo se prohibieron las visitas a las prisiones, independientemente de si la persona era un familiar o un abogado defensor. Decenas de miles de hombres y mujeres fueron detenidos y más de 30.000 encarcelados en los primeros 4 meses tras el golpe. Los años siguientes no fueron mejores, ya que salieron a la luz miles de denuncias de tortura, con resultado de más de 100 muertes, de reclusos contra la prisión de Diyarbakir. Los métodos de maltrato empleados en la prisión no solo eran graves y sistemáticos, sino que además mostraban un desprecio absoluto por la dignidad y la humanidad de los reclusos. Los malos tratos físicos, como palizas y tirones de pelo, dejaban a los reclusos magullados y maltrechos, mientras que la desnudez forzada y el vendado de los ojos los despojaban de su autonomía y los sometían a más humillaciones. El uso de mangueras, una forma de tortura con agua, añadía un elemento de tormento psicológico, ya que los presos quedaban empapados y tiritando en sus frías celdas. La reclusión en régimen de aislamiento, una práctica conocida por causar graves trastornos psicológicos, fue otro método utilizado para doblegar a los reclusos. Los informes de perros de prisión entrenados para morder los genitales de presos desnudos son especialmente inquietantes y demuestran la naturaleza sádica de los guardias. Esta forma de violencia sexual no solo causaba dolor físico, sino que también infligía profundos traumas emocionales a las víctimas. Es un ejemplo espeluznante de deshumanización y degradación. Además de los abusos físicos, los reclusos fueron sometidos a la privación de sus necesidades básicas. La negación de comida, agua y sueño durante largos periodos de tiempo no solo debilitaba sus cuerpos, sino que también destruía aún más su fortaleza mental y emocional. Estos actos de privación eran deliberados y calculados, destinados a quebrar el ánimo de los reclusos y reducirlos a un estado de sumisión total. Los métodos de intenso dolor y humillación, como los azotes en los pies y los ahorcamientos palestinos, estaban diseñados para infligir el máximo sufrimiento a los presos. Los ahorcamientos palestinos, en particular, eran una forma brutal de tortura, ya que consistían en suspender a los reclusos en el aire por las muñecas, causándoles un dolor insoportable y la posible dislocación de los hombros. Los guardias tenían el control absoluto sobre el tiempo que los presos permanecían en esta posición, y si lo deseaban, podían añadir pesos. El maltrato psicológico infligido a los reclusos era igualmente espantoso. Los simulacros de ejecución, en los que se hacía creer a los presos que estaban a punto de ser asesinados, jugaban con sus emociones y les infundían un temor constante por sus vidas. La privación sensorial, mediante la supresión de la vista, el oído y el tacto, aislaba aún más a los reclusos y aumentaba su sensación de impotencia. Las posturas de estrés, en las que se les obligaba a mantener posturas incómodas y dolorosas durante largos periodos, aumentaban su angustia física y mental. Obligaban a los reclusos a golpearse y agredirse sexualmente entre ellos para entretenerlos, pero disfrutaban más cuando eran ellos los que golpeaban o agredían. Los reclusos, especialmente perseguidos por los guardias turcos, eran los kurdos. Incluso después de que la custodia de la prisión pasara del ejército al Ministerio de Justicia, las cosas no mejoraron. La pesadilla continuó para los reclusos. El trato brutal, inhumano y francamente atroz que recibían los reclusos de la prisión de Diyarbakir llevó a muchos de ellos a la muerte y le valió el primer puesto como una de las peores prisiones del mundo. El número de víctimas mortales ascendió a 299 solo en el año siguiente a la intervención militar. Según informes, en los últimos años han muerto 73 reclusos en cárceles turcas, pero la situación no ha cambiado. Muchos reclusos recurrieron a la autoinmolación, prendiéndose fuego. Un preso, Mazlum Dogan, prendió fuego a su celda y luego se ahorcó, dejando una nota que se ha convertido en leyenda entre los kurdos. La rendición conduce a la traición, la resistencia conduce a la victoria. En 2022, el presidente Erdogan anunció que la prisión se convertiría en un centro cultural para concienciar sobre las graves violaciones de derechos humanos cometidas en la prisión de Diyarbakir. Prisión de la Sabaneta.
La Prisión Nacional de Maracaibo, más conocida como la Prisión de la Sabaneta, es una prisión de Venezuela que se caracteriza por su violencia. En 1958, la Prisión Nacional de Maracaibo se construyó con 4 secciones principales. La primera sección, Procemil, se creó para alojar a oficiales militares y agentes de policía. La sección de reeducación estaba destinada a aquellos con delitos menores, mientras que la sección de prisión era para los presos comunes. Por último, Máxima estaba destinada a los que tenían los cargos más graves. La prisión se construyó con capacidad para encarcelar a 700 reclusos, pero en la actualidad alberga a más de 3.700 reclusos. Se calcula que 193 de ellos son hijos de reclusos. El hacinamiento es solo la punta del iceberg de los problemas que tiene esta prisión. Como ocurre en la mayoría de las prisiones venezolanas, la de la Sabaneta está gestionada por los propios presos. También, siguiendo la tendencia de las prisiones venezolanas, está severamente sobrepoblada. Como la prisión no tiene capacidad para tantos reclusos, los recursos y las instalaciones son escasos para los empleados. Las instalaciones sanitarias están ahí por el simple hecho de estarlo. 5 reclusos están hacinados en una celda en la que apenas cabe uno. Incluso, tienen que compartir una sola cama entre varios reclusos. O, si tu suerte es realmente terrible, tendrás que dormir en los pasillos de la celda, ver reclusos con armas, con granadas, el olor, ver literalmente excrementos saliendo de las paredes, la cantidad de llagas abiertas por todas partes, unas condiciones absolutamente deplorables. Se sentía casi como una zona de guerra, como algo postapocalíptico, ver a los niños entrando y saliendo de la prisión. La prisión también tiene poco personal, así que no hay suficientes guardias para asegurarse de que nadie infringe la ley, por lo que han dejado la prisión en manos de los reclusos. Muchos de los presos están afiliados a bandas y son dirigidos por un PRAN, o líder designado. La única autoridad de la prisión es el PRAN. La Sabaneta suele describirse como un microcosmos de Venezuela, ya que los reclusos se han buscado la vida dentro de la prisión. Celebran fiestas de cumpleaños, invitan a sus familias y esposas a eventos especiales, tienen pequeñas tiendas e incluso animales. Incluso tienen armas introducidas de contrabando en la prisión para protegerse de la Guardia Nacional o de los suyos propios. Los funcionarios corruptos desempeñan un papel importante en el contrabando de drogas y armas en la prisión, ya que ésta genera unos $3 millones al año en beneficios procedentes de actividades ilegales y de los impuestos semanales que los reclusos pagan al PRAN. Todo el sistema penitenciario es una gran mafia que produce mucho dinero, llevándote al tribunal para continuar tu proceso judicial, consiguiendo el transporte para llevarte a cualquier parte. Además de la presencia de familias y festividades, en la Sabaneta hay una inquietante realidad de violencia y desesperanza. Muchos individuos afectados por el crack y otras sustancias ilegales viven en hileras de hamacas o entre montones de basura, entregados a sus adicciones. Las drogas se consiguen más fácilmente dentro de los muros de la prisión que fuera. Ese tipo que vendía crack y cocaína con el bebé en brazos. Y uno. Mira, 1 gramo de cocaína de la buena. 12. ¿Cuánto cuesta? Y uno. $2. ¿También vendes crack? Sí. Esto de aquí. 1 gramo, $4. Las personas encarceladas por delitos sexuales permanecen en una zona separada de la población reclusa general. Además, existe una prisión dentro de la prisión llamada La Guerrilla, reservada para los reclusos renegados conocidos como gandules, que han violado el código no escrito de la prisión. Estos individuos están constantemente vigilados por sus compañeros, que actúan a la vez como captores y guardias, armados con pistolas, revólveres de alto calibre y fusiles automáticos para asegurar su confinamiento. El gobierno realiza redadas y confisca grandes cantidades de armas y drogas, pero mientras tengan un suministro estable, no importa. Debido a la falta de seguridad, la violencia entre bandas es habitual en la Sabaneta. En 1994 se produjo uno de los motines más mortíferos de la prisión, que causó más de 150 víctimas. 130 presos fueron quemados o asesinados a machetazos. Los incidentes no se detuvieron ahí. En 2013, 15 presos fueron asesinados debido a rivalidades entre bandas y algunos reclusos fueron decapitados y desmembrados. La prisión fue cerrada después de este incidente. Muchos reclusos, especialmente el PRAN, Mocho Edwin, opusieron resistencia porque no quería dejar su reino. Hay planes para reabrirla como museo para que los ciudadanos visiten los lugares de las famosas masacres y conozcan la historia de la prisión. Prisión de Tadmor. La prisión de Tadmor es una cárcel de máxima seguridad situada en Palmira, en los desiertos del este de Siria.
La prisión fue construida originalmente como cuartel militar por las fuerzas del mandato francés, pero se convirtió en prisión militar cuando Siria obtuvo la independencia. La prisión tenía 7 patios, entre 40 y 50 dormitorios y 39 celdas más pequeñas. También había 19 celdas disciplinarias subterráneas que se utilizaban para el aislamiento. La prisión de Tadmor es conocida como una de las peores en cuanto al trato que reciben los reclusos. El escritor palestino Salameh Kaileh, que pasó allí 2 años, de 1998 a 2000, acusado de oponerse a los objetivos de la revolución que llevó al poder al partido Baath de Assad, dijo: cuando un recluso entra por primera vez en Tadmor, es recibido con una fiesta de recepción, que es una sesión inicial de tortura que sufren los presos. Nada más bajar del autobús, son azotados brutalmente y sin piedad, y luego se les obliga a meterse en un neumático, donde les azotan los pies. Los guardias no paraban ni aunque te estuvieras desangrando, solo paraban cuando querían. Muchos reclusos morían justo en la fiesta de recepción. Los reclusos se quedaban sin medios de entretenimiento ni herramientas de producción y estaban expuestos al hacinamiento, a la falta de acceso a necesidades básicas como comida, agua y atención médica. Los reclusos pedían a gritos ayuda médica para los presos que morían por heridas o enfermedades. Las lesiones, 9 de cada 10 veces, eran causadas por los propios guardias, y la respuesta de estos era siempre la misma: solo nos llaman para recoger cadáveres. La prisión estaba diseñada para infligir el máximo sufrimiento, miedo y humillación a los presos, y para mantenerlos bajo el más estricto control, quebrándolos mental y físicamente. Los prisioneros estaban aislados del mundo exterior y también entre sí. Se les prohibía mantener contacto visual con otros reclusos e incluso con los guardias. Los reclusos reconocían a los guardias por el color de sus zapatos. Las vidas de los reclusos estaban realmente en manos de los guardias, y para ellos no valían absolutamente nada. Los reclusos estaban expuestos a la tortura, la humillación y la degradación a manos de los guardias. Eran sometidos a torturas físicas como palizas brutales, latigazos, descargas eléctricas, arrancarles los ojos, romperles miembros y utilizar taladros eléctricos. También se les ponía en régimen de aislamiento si los guardias lo consideraban necesario. Los guardias decidían por capricho mutilar los rostros de los reclusos con cuchillas de afeitar. Entre 1980 y 1990, el régimen encarceló a unas 20.000 personas en Tadmor, y la represión estatal de los movimientos de oposición durante ese periodo provocó un grave hacinamiento en las celdas comunales o dormitorios de la prisión. Los reclusos más jóvenes eran víctimas de violaciones, a veces violaban a sus madres y hermanas para obligarlas a confesar. Una reclusa contó que todas las noches, de su celda de 30 reclusas, los guardias elegían a una o más reclusas, tras lo cual se las llevaban a lo que creían que era un interrogatorio. Regresaban en un estado físico y mental deplorable y se negaban a hablar de lo que les habían hecho. En 1980 se produjo en la prisión una de las tragedias más sangrientas. Un asesinato fallido del presidente Hafez al-Assad llevó a su hermano a ordenar a la Brigada de Defensa que diera ejemplo asesinando a los presos políticos de la cárcel de Tadmor. Hombres armados entraron en la prisión y procedieron a ir de celda en celda, disparando a los presos que dormían. El número de presos asesinados a sangre fría se estima entre 500 y 1.000. Muchos reclusos permanecieron en la prisión, aunque nunca fueron condenados por sus crímenes, y sus familias nunca supieron la verdad de lo que les había ocurrido. Muchos de sus padres habrían fallecido cuando el preso salió de la prisión de Tadmor, si es que salió. Comiencen, él diría que ha llegado a su destino final, cortado en Somos Dios. La prisión de Tadmor se cerró en 2001, pero se reabrió en 2011. Hoy no es menos brutal. Prisión Central de Gitarama. La prisión central de Gitarama está situada en las afueras de Kigali, en Ruanda, África Oriental. Se construyó en 1930, durante la época colonial belga, como vivienda para los trabajadores británicos. Más tarde se convirtió en prisión. Inicialmente, se diseñó para albergar hasta 600 reclusos, pero con el paso de las décadas se ha ampliado considerablemente hasta albergar a 3.000 reclusos. A mediados de la década de 1990, debido al horrible genocidio ruandés, se dice que albergaba a unos 7.000 reclusos, lo que la convierte en una de las prisiones más densamente pobladas del continente africano. El hacinamiento extremo de la prisión ha provocado muchos problemas a los reclusos. Miles de reclusos estaban hacinados en espacios reducidos y se veían obligados a convivir con reclusos enfermos. El acceso a servicios básicos, como la higiene y el agua potable para el saneamiento, es una lucha constante para los reclusos. La mayoría de los reclusos se ven obligados a dormir en el frío y duro suelo, ya que una cama es un lujo.
Algunos reclusos encuentran un lugar para sentarse o estar de pie donde pueden. Algunos incluso duermen en las letrinas abiertas, empapados de aguas residuales humanas. Los reclusos no tienen acceso a una atención médica adecuada, por lo que el hacinamiento, combinado con unas condiciones de vida insalubres, da lugar a muchas epidemias dentro de la prisión. Muchos de los presos han desarrollado gangrena en los pies, y es habitual que los dedos se pudran hasta caerse del todo. La tuberculosis también es una enfermedad común, debido a la falta de ventilación, causada por una bacteria que se transmite por el aire. Cada día mueren entre 5 y 6 reclusos, y muchos más son ingresados en hospitales cercanos. Los guardias de la prisión no alivian las penurias de los reclusos. Por el contrario, contribuyen activamente a su sufrimiento con su comportamiento cruel y sádico. El tormento físico es algo habitual entre los muros de la prisión. Las palizas no son incidentes aislados, sino que forman parte de la vida cotidiana de los reclusos, a los que dejan magullados, maltrechos y con dolores constantes. Los guardias también someten a los reclusos a tormento psicológico. Emplean diversas tácticas para degradar y humillar a los presos, como tirarles del pelo a la fuerza o despojarles de sus ropas, dejándoles expuestos y vulnerables. A pesar de ser conscientes de las nefastas consecuencias, los guardias no proporcionan una alimentación adecuada a los presos. La prisión se convierte en un caldo de cultivo para la desesperación, donde la supervivencia se convierte en una lucha constante y los límites de la moralidad se llevan al límite. La presencia de delincuentes violentos en condiciones de vida tan terribles crea inevitablemente un ambiente tenso que agrava las disputas. Es bien sabido que la falta de espacio personal y de límites provoca malestar psicológico. Por desgracia, las peleas son habituales en la prisión central de Gitarama. En 1995 se informó de que más de 1.000 detenidos habían muerto en el interior de la cárcel, mientras que hubo otros informes de miembros podridos debido a la falta de atención médica y a las camas antihigiénicas. Solo una fracción de los reclusos extremadamente afortunados que ingresan allí regresan sanos y libres de enfermedades y dolencias potencialmente mortales. La mayoría de los reclusos de la prisión de Gitarama nunca saldrán y ni siquiera se les concede representación legal. A pesar del cambio de nombre a prisión de Mahunga en 2006, la situación de la prisión no ha cambiado.